A nivel central, ¿qué pasa con el CO2? Miren, esto de aquí es un cerebro, aquí vemos la perfusión, el líquido extracelular, el quimiorreceptor a nivel central, el líquido cefalorraquídeo y el cráneo. ¿Qué pasa con el CO2 cuando empieza a aumentar aquí en la sangre? Digamos por hipoventilación. Entonces empieza a aumentar y este CO2 es muy difusible. Estimula el quimiorreceptor. ¿Para qué? Para que hiperventile. En vez de hipoventilar, va a hiperventilar. Como quien respondiendo a este aumento del CO2, ¿no? Pero este aumento del CO2 también va a producir disminución del pH, acidosis. Y esto es lo que va a estimular a este quimiorreceptor a que la ventilación se dé con mayor fuerza, digamos, o que empiece el individuo a hiperventilar, ¿no? Entonces, el principal mecanismo por eso es el CO2 a nivel central de estimulación de la respiración. El bicarbonato y el hidrógeno que se producen a través de la conversión del CO2 al agua o la unión del CO2 al agua hace que se produzcan estos dos, pero estos dos no son difusibles como vemos aquí. En cambio el CO2 sí, el CO2 pasa rápidamente hacia el líquido cefalorraquídeo y hacia el líquido extracelular y así puede, digamos, irritar al quimiorreceptor y estimularlo, ¿no? Y producir la ventilación. Por eso que es el principal mecanismo de ventilación a nivel central. Bueno, respecto a los quimiorreceptores, es falso que, acuérdense, hay quimiorreceptores centrales, quimiorreceptores periféricos. Algunos tienen que ver con el CO2, otros tienen que ver con el oxígeno. Por ejemplo, la hipercapnia es el estímulo más importante para los quimiorreceptores centrales. Es cierto. Para los quimiorreceptores periféricos, el estímulo más importante es la hipoxemia. Verdadero. Los quimiorreceptores centrales detectan cambios en el pH del líquido cefalorraquídeo. Sí, disminución del pH, pues detectan cambios en el líquido cefalorraquídeo. Sí, también es verdadero. La acidosis metabólica se compensa mediante la hipoventilación o mediante la hiperventilación. Hiperventilación. Ante una hipoxemia con acidosis respiratoria grave, no es conveniente corregir la acidosis, pues elimina el estímulo respiratorio. ¿Qué les parece esta última? ¿Se acuerdan? Ante una hipoxemia con acidosis respiratoria grave, o sea que está con CO2 elevado. Generalmente esto se produce en los EPOC, por ejemplo, ¿no? Que empiezan a retener crónicamente el CO2. No es conveniente corregir la acidosis, pues se elimina el estímulo respiratorio. Esto sí es cierto también. Porque estos pacientes con EPOC empiezan a acostumbrarse a vivir con ese CO2 ya, digamos, alto. Y si uno les da oxígeno, les barre ese CO2 y les quita ese estímulo para la respiración. Y más bien empiezan a hipoventilar y empiezan a retener más CO2, más bien. Entonces, esto sí es cierto y ustedes lo habrán escuchado, ¿no? Ese es un EPOC, no le pongas mucho oxígeno, lo dicen, ¿no? O ese está con hipercapnia, no le metas mucho oxígeno porque va a ser peor. Y es cierto. Les ponemos más oxígeno y estos se empiezan a hipoventilar y retienen más CO2, más bien. Entonces, por eso aquí la respuesta es la C. 29. Durante la vigilia, el control de la ventilación se realiza por 3 sistemas de control que están ahí. ¿Cuál es el estímulo ventilatorio más importante durante el sueño? Dice aquí. Y en realidad también durante la vigilia. ¿Cuál es el estímulo más importante? ¿El que está a nivel central o el que está a nivel periférico? A nivel central, pues, ¿no? ¿Y cuál es el que estimula a nivel central mejor? El CO2, pues, ¿no? Entonces la presión arterial de CO2. Esto de aquí es un poquito para hablar de los receptores de estiramiento pulmonar, ¿no? Y aquí es una revisión de la literatura que dice que cuando uno produce una vagotomía, obviamente vamos a eliminar estas aferencias de estos receptores y el estiramiento pulmonar se va a ver alterado. ¿Y qué se va a producir? Una ventilación lenta y profunda, ¿no? Entonces yo corto los nervios vagos. Obviamente esto lo hacemos en animales nomás. Y se ha visto que la ventilación más bien se vuelve lenta y profunda. O sea que la frecuencia respiratoria se vuelve menor, digamos, ¿no? Entonces, ese es un estímulo que tiene que ver, esta es una reacción que tiene que ver con el estiramiento pulmonar. Y aquí les preguntan eso, miren, si se seccionan los nervios vagos, la frecuencia respiratoria, ¿qué pasa con ella?
aumenta, disminuye, no se altera. ¿Qué pasa cuando hay una vagotomía? Esto elimina las aferencias de los receptores de estiramiento y eso da lugar a una ventilación lenta y profunda. Lenta, pues, ¿no? Hipoventila y profunda, digamos, ¿no? O sea, ¿aumenta o disminuye la frecuencia? Disminuye, pues, ¿no? Bueno, es una pregunta suelta, que a veces las preguntan, pero es muy complicada que se la pregunten siempre, ¿eh? Eso le preguntan para que no saquen el mayor puntaje, en realidad, ¿no? Porque esta no es una pregunta común, digamos, ¿no? Bueno, esto sí es más común, por ejemplo, saber cuál constituye la unidad respiratoria del axino, cuál es el componente anatómico. El axino respiratorio u unidad respiratoria está compuesto por estas entidades: el bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar, el saco alveolar y los alveolos. ¿Y por qué se llama unidad respiratoria? Y eso es fácil de comprender, porque aquí se produce el intercambio gaseoso. ¿Y en dónde se produce el intercambio gaseoso? En donde haya alveolo. Ya les decía, el bronquiolo respiratorio, a diferencia del bronquiolo terminal, tiene alveolos. Por eso se llama respiratorio. En cambio, el terminal solo es un bronquiolo de conducción. Aquí no hay intercambio gaseoso en el terminal. En cambio, en el respiratorio sí. Y todo lo que le sigue al respiratorio, en este caso el conducto alveolar, el saco alveolar y los alveolos, tienen que ver con el intercambio gaseoso y por lo tanto tienen que ver con el axino respiratorio. Esto de aquí es para también repasar un poco esto que les decía. Primero es la tráquea, luego vienen los bronquios derecho e izquierdo, luego los bronquios de los lóbulos, los bronquios de los segmentos, el bronquiolo terminal, y hasta aquí termina la zona de conducción o la zona de espacio muerto, les había dicho al inicio, que generalmente es 150 mililitros. Pasado esto ya viene el bronquiolo respiratorio, el canal alveolar o conducto alveolar y los sacos alveolares y los alveolos. Y toda esta zona ya es la zona de intercambio gaseoso o la zona respiratoria. Veamos esta pregunta. ¿El bronquiolo respiratorio difiere del bronquiolo terminal? ¿En qué? ¿En que el primero qué? En que el respiratorio carece de cilios, contiene Globoxel, está cubierto por epitelio columnar, tiene una pequeña cantidad de cartílago. ¿En eso difiere? O sea, ¿es la diferencia principal entre el terminal y el respiratorio? ¿O cuál era la diferencia principal? ¿Ah? En que uno era de conducción y el otro era de intercambio gaseoso. En que uno tenía alveolo y el otro no tenía alveolo. ¿No? Entonces, esa es la respuesta. Que el bronquiolo respiratorio contiene pocos alveolos. En realidad acá le ponen pocos alveolos, pero en realidad el bronquiolo respiratorio ya tiene alveolos, ¿no? Tiene alveolos, deberían ponerle, ¿no? Alveolos que producen el intercambio gaseoso. Y esa es la diferencia principal con el terminal, ¿no? Porque el terminal todavía es de conducción. Es de aire nomás, de pase de aire. Pero no es de intercambio gaseoso. Esto es para ver dónde se produce el surfactante y en qué interviene el surfactante, ¿no? El surfactante se produce a nivel de estas células de tipo 2 y que tiene que ver con la disminución de la tensión superficial a nivel del alveolo, ¿no? Entonces, para eso sirve el surfactante, para que el alveolo no se colapse debido a la tensión superficial que tienen todos estos alveolos, estos globitos. Si no tuviéramos este surfactante, esta sustancia surfactante, todos los alveolos se colapsaran. Entonces, para eso es importante este tejido surfactante o este líquido surfactante. Entonces, este agente tensioactivo o surfactante pulmonar, ¿para qué sirve? ¿En qué interviene? En la retracción elástica, interviene en la tensión superficial. ¿En qué interviene este surfactante? ¿En aumentar la tensión o en disminuir la tensión? En disminuir la tensión. Pero ¿esto qué favorece? A que los alveolos se distiendan, pues, ¿no? Y que no se colapsen, como decir, que se distiendan durante la inspiración y no se colapsen. No tiene nada que ver con la retracción elástica. No aumenta obviamente la tensión superficial.
Entonces, esa sería la respuesta, que tiene que ver este agente tensioactivo con la distensión normal de los alvéolos y evitando así el colapso de ellos, ¿no? Este es otro de los reflejos respiratorios que también debemos conocer, que es el reflejo de Hering-Breuer, que tiene que ver con la hiperinsuflación pulmonar. Lo que hace este reflejo es evitar que el pulmón se distienda tanto que en algún momento se, digamos, se reviente o se produzca un colapso el pulmón, ¿no? Entonces, normalmente existe una insuflación pulmonar normal y esto hace que haya una inhibición en el centro respiratorio, predomina la aspiración y luego igual empieza uno a tomar aire y el centro respiratorio es el que domina y luego así, ¿no? Entonces, el reflejo de Hering-Breuer lo que hace es que este pulmón no se distienda tanto y una vez que el pulmón ha llegado a un cierto límite de distensión, por este reflejo el pulmón tiende otra vez a colapsarse también y así evitamos el colapso respiratorio, ¿no? Entonces, esto es lo preguntan también. Este efecto del reflejo de Hering-Breuer, ¿qué es lo que produciría? Es lo que preguntan aquí. ¿Produciría que el volumen corriente disminuya o que aumente? Acuérdense, estamos insuflándonos demasiado y el reflejo hace que ya no se produzca eso, sino que más bien empecemos a desinflar el pulmón, digamos, y otra vez vuelva a insuflarse. Pero si este reflejo no existiera, el pulmón se seguiría distendiendo hasta que ¡pum!, colapsa. Entonces, ¿qué produce este efecto? Bueno, ¿aumenta el volumen tidal o que disminuye el volumen tidal? Que disminuya, porque si yo lo aumento más, normalmente reviento, pues, colapso al pulmón. Entonces acá en la mayoría dice aumento, mira, aumento del volumen corriente, y excepto esta, ¿no? Y estas tres, disminución de la frecuencia respiratoria sin modificar el volumen corriente, ¿no? Aumento de la frecuencia respiratoria sin modificar de nuevo el volumen corriente, no es lo mismo. Disminuir el volumen corriente, ¿no? Para evitar justamente este colapso, este atrapamiento de aire y colapso posterior del pulmón. El reflejo de Hering-Breuer, mire, ha habido dos preguntas en los exámenes anteriores, ¿ah? ¿Se induce por activación de qué? A nivel receptores, ¿a nivel de dónde? Del pulmón, de la tráquea, de los bronquios, de la faringe, de los vasos, a nivel central, periférico, pero aquí no hay ningún periférico en la respuesta. Vean las respuestas, ¿eh? Es a nivel del pulmón, obviamente, pues no. Pero ¿es a nivel químico o a nivel mecánico? ¿Químico qué era? CO2, PO2, y mecánico, claro, a nivel mecánico, pues estiramiento pulmonar, a nivel de la perinsuflación. Entonces el pulmón se vuelve a estirar y ¡pum!, a nivel mecánico. Entonces a nivel de un mecanorreceptor pulmonar. Nada tiene que ver acá mecanorreceptor de faringe, laringe, no tiene nada que ver. Quimiorreceptor central no, porque el receptor central tiene que ver con CO2, ya les decía, ¿no? Mecanorreceptor pulmonar. Vascular tampoco, ¿no? 35. ¿Cuál de los siguientes datos define una hipoventilación alveolar? ¿Se acuerdan? Hipoventilación. ¿Cuál era? ¿Hipercapnia o hipocapnia? Hipercapnia. Y además había una gradiente alveolar arterial normal. Ahora, entre las preguntas que tienen hipercapnia tenemos dos, la B y la E. Entonces, ¿cuál de esas dos sería la que define, según ellos, según la pregunta, la hipoventilación alveolar? En ambas hay hipercapnia, ¿no? ¿Cuándo hablamos de hipercapnia? Cuando la presión arterial de CO2 está mayor de 45, en algunos casos, en otros autores 50. Pero cuando está más de ese valor ya estamos en hipercapnia. La E dice 65, eso es hipercapnia. La B también dice hipercapnia absoluta. ¿A cuál de las dos definiría más la hipoventilación? De esas respuestas, digo, ¿no? ¿La B o la E? La B, porque la B es hipercapnia en general, pues, ¿no? Si me ponen la E,
me deberían poner PaCO2 encima de 45. Ahí sí yo definiría bien una hipoventilación alveolar, ¿no? Pero si me ponen 65, también puede ser 60, puede ser, no sé, 64. O sea, eso no es un término que defina, ¿no? Un número, digo, que defina hiperventilación. Por eso aquí sería la mejor respuesta entre esas dos, la B, pues, ¿no? El principal factor que regula la ventilación alveolar durante el reposo es... ¿Quién regula la ventilación? ¿El CO2? ¿El oxígeno? El CO2. Es la misma pregunta, pero con otro tenor, digamos, ¿no? El CO2. Esto de aquí es para ver ya la curva de disociación de hemoglobina, y aquí es importante saber que la curva de disociación de hemoglobina se desvía a la derecha cuando hay disminución de pH, aumento de CO2, aumento del 2,3-difosfoglicerato o aumento de la temperatura. Y esto, mira, relacionenlo así. Cuando la curva de disociación de hemoglobina se va a la derecha, ¿qué pasa, por ejemplo, con la saturación? Miren, por ejemplo, aquí este punto. Esta es presión de oxígeno y esta es saturación. Por ejemplo, a una presión de oxígeno de 40 hay una saturación normal de más o menos 70. Pero si lo desviamos a la derecha, a esta presión de oxígeno de 40, la saturación baja a menos de 40. ¿Qué significa saturación de oxígeno? Por el hematíe. Significa que el oxígeno está, digamos, dentro del hematíe, saturando el hematíe. Si esta saturación disminuye, quiere decir que el hematíe, digamos que elimina oxígeno, o digamos que manda el oxígeno a los tejidos, ¿no? Porque lo necesitan. Entonces, ¿qué pasa cuando yo desvío a la derecha? Si la saturación baja, ¿qué quiere decir? Que está el hematíe eliminando el oxígeno, que no lo está reteniendo, que no lo está saturando a él. ¿Y por qué lo está eliminando? Porque los tejidos necesitan oxígeno. ¿En qué momento necesitan oxígeno? Cuando estamos en acidosis, disminución de pH. Cuando estamos aumentando el CO2, también produce acidosis. Cuando estamos con fiebre, aumento de temperatura, digamos, el cuerpo con fiebre necesita oxígeno, los tejidos, digo, ¿no? Entonces, ahí la curva se desvía a la derecha. ¿Para qué? Para que sature menos y elimine el oxígeno a los tejidos. Cuando hay aumento del 2,3-difosfoglicerato, esa es una sustancia que se produce dentro del hematíe cuando hay hipoxemia crónica. Entonces, esta sustancia también, cuando aumenta por la hipoxemia crónica, también hace que la hemoglobina, digamos, se sature menos, ¿no? En cambio, cuando nos desviamos a la izquierda, pasa todo lo contrario, ¿no? En vez de aumento de temperatura, más bien va a haber una disminución de la temperatura, una disminución del 2,3-difosfoglicerato, una alcalosis, más bien una disminución del pH, un aumento, del pH y una disminución del CO2. Entonces, acuérdense de esto: fiebre, ejercicio, acidosis, desviación a la derecha, menos saturación de oxígeno. Y esto hace que el hematíe elimine más oxígeno hacia los tejidos, porque lo necesitan. Bueno. Igual esto es lo mismo para repasar lo mismo. Y aquí vemos, cuando se desplaza a la derecha, les decía, descenso del pH, ¿no? Acidosis, aumento de la presión arterial del CO2, aumento del 2,3-difosfoglicerato, aumento de la temperatura. Y cuando se va a la izquierda es todo lo contrario. Entonces, con eso pueden responder esta pregunta. La curva de disociación de hemoglobina se desviará a la derecha, ¿cuándo? Cuando tenemos fiebre o cuando tenemos disminución de la temperatura. Cuando tenemos aumento del pH o cuando tenemos acidosis. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? Cuando aumenta la concentración de 2,3-difosfoglicerato. Exacto. Aumenta el aporte de oxígeno a los tejidos, ¿una disminución de qué? Lo que decía, ¿no? O sea, el oxígeno, la hemoglobina se deja de saturar mucho para eliminar el oxígeno a los tejidos. Y eso es cuando se va a la derecha. Pero es por una disminución de qué? De temperatura, de CO2, de pH, de acidosis. ¿Ven? ¿Cómo le sale más fácil? Este de aquí es para ver cómo se concentra el CO2 o cómo está dispuesto el CO2 a nivel del capilar y a nivel del glóbulo rojo, ¿no? Hay una parte de CO2 que está disuelta, que es la que ingresa
¿no? Que es la que ingresa pues de los tejidos al capilar. Hay una parte que está disuelta, decía, y otra que ingresa al capilar, y la que se combina con estos compuestos de hemoglobina y forma la carbaminohemoglobina. En estas dos formas, tanto disuelto en el plasma como formando compuestos de carbamino, está en un 40%. Pero la mayor cantidad de CO2 está, digamos, formado o transformado como bicarbonato en un 60%. Entonces, el CO2 se encuentra en el pulmón, ¿en qué forma en mayor concentración? Como bicarbonato. En segundo lugar, como formando compuestos carbamínicos, y en tercer lugar, disuelto en el plasma. Y justo les preguntan eso. El CO2 se transporta en la sangre, en su mayor parte. ¿Cómo qué? En la sangre. Como bicarbonato. ¿Intraeritrocitario o plasmático? Intraeritrocitario. ¿A qué es el eritrocito? Se va hacia afuera, hacia el plasma. Claro, se forma aquí, ¿no? Hidrogenión, bicarbonato, pero sale el bicarbonato. Y se queda aquí y aquí anda concentrado en el plasma. Y el CO2 que nosotros producimos más digamos, se distribuye como bicarbonato en la sangre, ¿no? En el plasma. Entonces es como bicarbonato, pero no intraeritrocitario, sino plasmático. Plasmático. Disuelto, obviamente no, como grupo carbamino en menos cantidad, ¿no? 40. No podrá usted normalizar la saturación arterial de oxígeno mediante oxigenoterapia, o sea, máscara reservorio, Venturi, etcétera, si un posoperado presenta ¿qué? Esa es una pregunta anterior, pero se la vuelvo a poner por ahí, ¿no? Cuando yo pongo oxígeno y no sube, ¿qué pasa? ¿Qué estoy hablando? ¿De ¿qué? Un espacio muerto, una mezcla venosa o CHAN, ¿qué? Una mezcla venosa o CHAN. ¿Y cuál es el ejemplo clásico de la mezcla venosa o CHAN? Les había dicho. El ARDS. ¿Qué es el ARDS? El síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, ese es el ejemplo clásico de CHAN y de no subir el oxígeno cuando usamos concentraciones altas de oxígeno y no se mueve el oxígeno. Bueno, ese es el ejemplo clásico del CHAN o mezcla venosa, el ARDS. Bueno, vía aérea pequeña, que creo que ya es casi lo último, es lo que ya les mencionaba, es la vía aérea más pequeña, la menor de 2 milímetros, la que se afecta primero en los fumadores, en los que fuman, la que se altera en la espirometría a nivel del FET 2575. Es esta vía aérea pequeña en la que está a nivel de bronquiolos, ¿no? Bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, esa es la vía aérea pequeña. Este cuadrito también nos ayuda a ver las divisiones. Miren, hasta la división 16 es la zona de conducción y es la zona del bronquiolo terminal. De la división 17 hasta la 23 estamos hablando de la zona ya de transición y la zona respiratoria, o sea, la zona que tiene que ver con el bronquiolo respiratorio. 17 a 23, bronquiolo respiratorio, alta al alveolo. Hasta la división 16 es la zona que corresponde a la zona de conducción y a la zona del bronquiolo terminal. Les decía también, son menores de 2 milímetros. Les decía también anteriormente que la vía aérea pequeña contribuye al 20-25% de la resistencia total. Y también les decía que es la zona que tiene más músculo liso y por lo tanto es la zona que más se cierra, que más se constriña de la vía aérea, ¿no? Tiene que ver con los cambios en el tabaco, en los fumadores, tiene que ver con la medición del FET 2575. Y bueno, es lo que les preguntan aquí, que bueno, es la misma pregunta anterior, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la alteración funcional más precoz en el tabaco? Que tengan el FET 25 bajo y que tengan un patrón espirométrico normal, pues, ¿no? Respecto a la pequeña vía aérea, señala la respuesta falsa. También ya les había mencionado, es la que tiene que ver con el EPOC, ¿no? Que sí se altera, pero que no tiene nada que ver con la infección.
Y bueno, por último, rescatarles algo de lo que es el tabaco, cómo altera al macrófago, sobre todo al alveolar, este humo de cigarrillo, porque tiene pues muchas sustancias tóxicas, muchas proteinasas que son producidas por este humo de tabaco, que lo que producen es destruir el tejido elástico cartilaginoso y eso produce el enfisema pulmonar. La proteínasa también produce hipersecreción de moco y esto produce pues la bronquitis crónica. Miren cómo el macrófago al alterarse produce muchas quimioquinas y citoquinas que alteran también el neutrófilo, y este neutrófilo es el que produce las proteinasas, pues, ¿no? Que destruyen todo lo que tiene que ver con tejido elástico. Este macrófago alveolar también aumenta a veces la producción de fibroblastos y a veces estos pacientes que fuman también pueden tener fibrosis además de POC. Y este cigarrillo o este humo de tabaco, miren cómo altera los cilios, ¿no? Miren, estos cilios de la vía aérea también los altera porque los enlentece y los embrutece, digamos así, ¿no? Y hace que se pierdan también estos cilios, ¿no? Por este humo de tabaco. Entonces, miren cómo esta cascada de eventos que se produce por un solo cigarro, ¿no? Bueno, ya una de las últimas preguntas. Respecto a la acción del tabaco sobre las vías respiratorias, señale cuál es la respuesta falsa. Disminuye la densidad de los cilios, es cierto, pero ¿aumenta su movilidad o los enlentece? Los enlentece. Estimula la constricción del músculo liso, es muy cierto. Produce hipertrofia de las glándulas bronquiales, también porque produce más secreción. Aumenta la resistencia en la vía aérea, obviamente sí, bronquitis crónica. Inhibe la acción de los macrófagos, obviamente también, y por eso que se produce toda esa cascada de eventos, ¿no? Bueno, listo, muchas gracias. Espero que esto les sirva como base nada más, porque tienen que leer mucho más para las siguientes clases, ¿no? Que ya vamos a entrar de lleno a lo que es la patología pulmonar y que nos vamos a basar en esto, en esta parte que es la fisiología, ¿no? Muchas gracias.